Bien, habíamos visto nosotros, habíamos terminado el control de la fisuración, el control de la deformación, y nos falta el control de las vibraciones para poder terminar el estado límite de utilización, que se resume en esos tres controles en el caso de estructuras de hormigón armado. Este último control, el control de las vibraciones, no se da en cualquier estructura, son solo en las estructuras que están sometidas a cargas dinámicas. Bien, vamos a explicar más o menos el fenómeno. En algunos tipos de estructuras tiene importancia el estudiar, aparte de las deformaciones estáticas, que es la que hemos visto, las que se producen bajo cargas dinámicas, que además de poder afectar la comodidad de los usuarios y al buen servicio de la estructura, pueden conducir al fenómeno de la resonancia. ¿Cuándo va a ocurrir el fenómeno de la resonancia? Cuando el periodo de actuación de las cargas se aproxima al periodo de la oscilación propia de la estructura. En ese caso se genera un fenómeno que hace colapsar a la estructura, que hay que evitarlo. Esto puede ocurrir en ciertas estructuras muy elásticas y muy esbeltas, como ser las torres o chimeneas, bajo la acción de ráfagas de viento, o en algunas piezas o elementos que vayan a soportar máquinas oscilantes, es decir, máquinas que generan una cierta carga dinámica que tiene un periodo de actuación. En otras palabras, otras acciones que pueden provocar vibraciones son el oleaje, el movimiento dinámico ocasionado por personas que caminan o corren, saltan o bailan, el tráfico de carretera o ferrocarril, en algunos procedimientos constructivos tales como la hinca de pilotes, el colocado de las estacas o la compactación mecánica del suelo. O sea, cualquiera de estas actividades pueden producir estos ejemplos tienen una carga dinámicas de alguna manera, ¿no? Que pueden conducir a la estructura a que se generen vibraciones inadmisibles, o peor aún, a que lleguen al colapso debido a la resonancia. Para evitar estas situaciones, se recomienda que la frecuencia de oscilación propia de la estructura no sea nunca menor a 2 hercios. La siguiente fórmula permite determinar la frecuencia propia de la vibración de una pieza, de una viga, digamos. N es la frecuencia en ciclos por segundo. Todos estos valores están indicados aquí. El módulo de elasticidad instantáneo, I es el módulo de inercia de la sección bruta, E es la aceleración de la gravedad, Q es la carga por unidad de longitud, L es la luz de la pieza, y los valores de K dependen de qué tipo de viga estoy analizando. Vale 1,55 para una viga simplemente apoyada, 3,56 para vigas doblemente empotradas,
2.45 para una viga apoyada empotrada y un valor pequeño para el caso de viga en voladizo, 0.56. ¿Ya? O sea, para más o menos ver en qué consiste este fenómeno, vamos a hacer un ejemplo. Digamos, si yo tuviera un letrero esbelto, vamos a suponer que está en el suelo, y este elemento, este letrero, está sometido a una carga de viento. Si yo lo veo lateralmente, este letrero tendría que ser una viga en voladizo. Aquí tengo una fundación, digamos, que puedo asumir yo aquí que esto se comporta como un empotramiento. Entonces es una viga prácticamente en voladizo, sometida a carga dinámica de ráfagas de viento. ¿Qué ocurre? Este elemento, si la frecuencia propia de esta estructura coincide con la frecuencia de la carga, es decir, con las ráfagas, ¿de qué manera, digamos? Viene el viento inicialmente y provoca una deformación en esta. Lo estamos dando exageradamente. Provoca una deformación inicial, separa la ráfaga de viento y elásticamente este material quiere volver a su posición inicial, y al volver a su posición inicial se pasa por inercia un poquito al otro lado. En ese momento vuelve otra ráfaga de viento, exactamente cuando quería envolver esta de acá, a tratar de colocarse horizontal, aparece una nueva ráfaga de viento. Esta nueva ráfaga de viento provoca una deformación mayor que la primera. Y lo mismo ocurre, trata de recuperar, y al recuperarse pasa por inercia un poco más que la anterior, porque ya aquí la amplitud era mucho más grande, es mucho más grande. Y puede ocurrir nuevamente que en ese instante, cuando está tratando de volver, otra vez aparezca una ráfaga de viento justo en ese momento. Entonces, esa nueva ráfaga de viento hace que esta se siga deformando, y cada vez más va a ocurrir lo mismo, va a ir ocurriendo lo mismo, hasta que se torna el problema imparable, y es lo que se llama la resonancia. ¿Qué significa eso? Que la estructura tiene una frecuencia propia que se parece a la frecuencia del viento en este caso, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de que para que no ocurra este fenómeno, tengo que verificar que la frecuencia propia de este elemento, en este caso este voladizo, esta viga de voladizo, sea tal que sea mucho más grande que el número de la frecuencia propia del viento, pues no, que es el número 2. Ya. Esto mismo lo podemos nosotros explicar, que es clásico hacer esa explicación. Se lleva en física, creo, ¿no? La resonancia. Un capítulo de física. Un niño que se quiere mecer acá. Está sentado el niño.
se quiere mecer. Aquí en la mesa, entonces él agarra, se impulsa un poquito y llega, digamos, a adquirir una cierta amplitud y empieza a desplazarse, a mecerse. Él cuando está volviendo, cuando viene y vuelve aquí, él le da con su pie, mueve el pie o la pierna, digamos, y produce una fuercita, que sería esta. Y en el momento en que está bajando esto, produce esta fuercita. Intuitivamente, el niño produce la fuercita y esto va subiendo de amplitud. Otra vez viene aquí, otra vez da el golpecito y se viene produciendo, digamos, una amplitud mayor. Como el niño es inteligente, él va a sentir cuando ya se está sobrepasando. La para, ya no le da el golpe y ya se empieza a desarrollar, digamos, a mecerse tranquilamente. Cuando le falta amplitud, él otra vez le tira el golpecito. Justo cuando está volviendo, es exactamente lo mismo. Solo que el viento no es inteligente y le va a dar nomás hasta que se caiga. ¿No? Entonces acá, el que está dominando la fuercita es el niño. Entonces, este problema es un problema grave. Sobre todo en obras que, por ejemplo, puentes peatonales, que la acción dinámica de los pasos de la gente hace que vibre ese puente. Tenga vibraciones que pueden ser inadmisibles o que puede llegar a la resonancia inclusive. Otro ejemplo es cuando tenemos, digamos, salas de baile. Una sala de baile donde la gente baila, salta. Y esa carga dinámica puede igualarse al de una viga que está sosteniendo, que lo está sosteniendo esa gente, y puede lograr llegar a producirse la resonancia o vibraciones fuertes, que son feas, digamos, que no son aceptables. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En este caso, comprobar que la frecuencia propia, que se puede obtener con esta formulita, de la estructura que yo estoy analizando, no tenga una frecuencia parecida al de la carga. Y aquí nos dan algunas recomendaciones, fíjense. También se recomienda evitar en el caso de pasarelas peatonales. Aquí se pone, el número 2 es para viento. Para evitar estas situaciones se recomienda la frecuencia de oscilación propia de la estructura no sea menor a 2 hercios en el caso de viento. Falta poner eso. Esta fórmula permite calcular este n y digamos, si estoy haciendo yo ese letrero y la acción es el viento, yo tendría que verificar que este n tenga que ser mayor al número 2 para estar seguro, digamos, que no se va a generar ese fenómeno. También se recomienda para evitar en el caso de pasarelas peatonales, estructuras con frecuencias comprendidas entre 1.4 y 2.4 Hz. Y además entre 3,5 y 4,5. O sea, estos dos valores intervalos han sido estudiados seguramente, no lo han sacado a ojo, ha sido estudiado y seguramente que el uno corresponde a paso peatonal normal de la gente y otro puede corresponder a que la gente esté trotando, digamos, dando la fuerza. Tiene más frecuencia esa fuerza, esta tiene un poco menos de fuerza. Entonces, entre estas frecuencias, yo estoy haciendo un puente peatonal, tengo que verificar que mi frecuencia propia no esté entre estos números. Sea mayor que 2.4, ya puede ser 3
Pues ya no puede ser 3.6, que ya está dentro de ese intervalo. ¿Ya? Para otro tipo de estructuras también susceptibles a experimentar vibraciones debido a los movimientos rítmicos de las personas, se recomienda que su frecuencia supere los siguientes valores mínimos en hercios. Para gimnasios o palacios de deporte, piense que si yo hago un cálculo de una estructura que va a servir para gimnasio, la frecuencia de la viga yo puedo soportar, que esté soportando la carga, tiene que ser mayor a 8 Hz, la frecuencia propia. Estoy hablando de salas de fiesta o conciertos sin asientos fijos, el valor de N tiene que ser mayor a 7. En el caso de que tengo salas de fiestas con asientos fijos, N ya es un poco menor, es 3.4. Entonces estos son los valores que a mí me recomiendan para que no se produzca ese efecto de una vibración exagerada. Pongamos que yo estoy, por decirles algo, calculando en planta. Tengo la planta, tengo una viga, esta es otra viga, digamos, ¿no? Aquí tengo las columnas. Digamos que la rigidez de las columnas no continúan en dirección de las vigas, están opuestas, ¿no? Y aquí está el cierre, digamos, de la losa, por decirlo algo. Digamos que vamos a hacer el cierre de la losa de por acá, por la disco. Está una losa, ya vamos a armar una dirección, ya vamos a apertura. Entonces aquí esto va a ser un gimnasio, por decir algo. Tiene una luz importante, pongámosle 15 metros de luz, es una luz importante. Entonces esta viga, de sección rectangular o sección T, tiene una frecuencia propia, tiene una luz, tiene una carga, la carga vendría a ser la influencia en todo este ancho, la carga de la gente que está o bailando o de un gimnasio, lo que ustedes estén calculando. Entonces hay que verificar que esta viga, que la condición normalmente puede ser una condición de apoyo simple, si es que las columnas no tienen continuidad, las columnas hubieran estado al revés, posiblemente hubiera considerado yo un valor de empotramiento o algo de un valor intermedio entre apoyo simple y apoyo empotrado. Pero, ¿cuál es el más favorable? Considerar apoyo simple, desde el punto de vista de la vibración. Yo no estoy seguro que hay un buen aporte de las columnas, en la rigidez de las columnas a las vigas. Es decir, en otras palabras, el diagrama, si bien es cierto que habrá aquí una coloración de la columna, va a ser muy pequeñita, casi va a ser como una viga simplemente. Pero si esta columna estuviera al revés, posiblemente le ayude, ya sea un pórtico que yo tengo que considerar aquí, y la viga
ya no es simplemente apoyada, sino que ya es semi empotrada. Tampoco va a ser un empotamiento perfecto. Entonces, para hacer esta condición, verificación de la vibración, yo puedo considerar, si yo tuviera un buen empotramiento aquí, esta viga como si fuera semi empotrada, un valor intermedio entre 1.56, ¿cuáles son los valores? A ver. $1.56 para simplemente apoyada, fíjense que es más chico, y para una viga empotrada en sus extremos vale 3.56, pero como la columna normalmente no es un empotramiento perfecto, yo puedo hacer una semisuma de todos valores y considerar un apoyo intermedio que no es ni simple ni empotrado. ¿Ya? Si yo tuviera una viga con apoyo simple en un lado y empotrado en el otro, es 2.45. Y si es el voladizo que habíamos visto, fíjense chiquitito, 0.56. Es mucho más vibración. Tiene mucho más efecto de vibración un voladizo que una viga simplemente apoyada. Y una viga empotrada en ambos tiene mucho más rigidez, menos posibilidad de vibración si está empotrada en sus extremos, más grandes que acá. Me va a dar un número más grande de N. Bueno, digamos aquí, vamos que yo considero aquí un apoyo simple, y aplico y calculo N. ¿Cuánto es N? Que tengo que verificar que ese N es esta viga, que tiene una luz, que tiene una sección, digamos que tenga una sección de 60 por 40 o más, no sé. Ya. A ver cuántos metros me he hecho, 15, tenía que tener por lo menos 1,20 metro esta viga. 1,20 metro. Digamos que yo he calculado y me ha dado 1,20 de altura. Verifico que si con 1,20 no hay excesivas vibraciones. ¿Qué tengo que ver para eso? Si esto es un palacio de deporte, pero se va a hacer para usar en deporte, ¿cuánto sería mi valor que yo tengo que cuidar que no se dé? Tiene que ser Ignacio para ese deporte. El N que me dé en esa viga tiene que ser mayor que 8. Tiene que ser un 10 mil. ¿No? Ahí estoy asegurando que no hay una vibración fuerte. De esta manera no puedo estar seguro del comportamiento frente a la vibración de una losa, una viga, lo que estén analizando ustedes. ¿Ya? En el caso de este, tendría que ser una viga empotrada. ¿No? ¿Con qué carga? Con esta carga del viento, por unidad de longitud. ¿Esta con qué carga? Con esta carga de la gente en toda esta ancha influencia, por unidad de longitud. Con esos valores yo entro a la fórmula y determino el N con esta formulita. Y la comparo en qué situación estoy. Si estoy en viento, si estoy en salón de fiestas, si estoy en palacio de deporte, dependiendo en qué situación estoy. O estoy en una pasarela peatonal. Vamos a ver un pequeño video de este fenómeno que se dio en un puente famoso, el puente Tacoma, en los Estados Unidos, que se colapsó por este fenómeno de la resonancia. Eólica de la historia. Quizá, entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada
a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. Bien, ustedes, como este ejemplo, hay varios ejemplos. Ustedes pueden buscar puentes peatonales, pistas de baile, que han matado inclusive a personas, ¿no? Bailando, se han derrumbado, digamos, las cosas. Entonces, un fenómeno que hay que tomar en cuenta, no en todas las estructuras, en aquellas que tienen carga dinámica y tienen la posibilidad de que ese movimiento del paso de la gente por un puente peatonal que pareciera que no es tan importante, pero existe esa vibración. Inclusive en el puentecito ese que tenemos aquí, el segundo anillo, ustedes van a sentir la vibración, ¿no? Pero no es, o sea, no es tan exagerada. No debía ser menos la vibración, pero es admisible, digamos, no es tan fuerte como para dejarla fuera de servicio la estructura esa. Bien. Con esto terminamos entonces el capítulo de
número 1. Y vamos a pasar ahora a ver el capítulo número 2, que se refiere a losas de hormigón armado. Las losas de hormigón armado son elementos estructurales planos, cuyo espesor es pequeño comparado con sus otras dimensiones. Se caracteriza porque las cargas actúan perpendicular a su plano. Es decir, esto es una losa. Es una estructura plana de pequeño espesor comparado con sus otras dos dimensiones. Y la característica principal que la vuelve losa es que la carga es perpendicular al plano de la misma. Hay otra estructura, por ejemplo, esta estructura es una estructura geométricamente parecida, es plana, tiene espesor pequeño y dos dimensiones grandes, pero aquí la diferencia es que la carga actúa paralelamente al plano. Esta estructura se llama estructuras planas de tensión. Viene a ser una viga de gran altura, una estructura plana de tensión. Ya no se cumplen las hipótesis de Navier de las vigas corrientes. Ser plana tiene un comportamiento de arco diferente al de una viga lineal. Entonces, nosotros lo que estamos defendiendo no podemos confundir estas dos estructuras. Las dos tienen geometría parecida, pero la losa, ¿cuál es su diferencia? Que la carga actúa en un plano perpendicular. Las losas de hormigón armado se usan para proporcionar superficies planas útiles, generalmente horizontales. Son las primeras en recibir las cargas, tanto de su peso propio como de las cargas de explotación, como ser gente, muebles, artefactos. O sea, al ser una estructura de área, de superficie, es la que primero recibe las cargas y después la transporta la losa, las cargas a otros elementos más rígidos, como son las vigas, por ejemplo. ¿No? Entonces, reciben las cargas en primera instancia y luego las transmiten a otros elementos como ser las vigas o muros portantes, que sirven de apoyo lineal en su contorno. O cuando transmiten cargas directamente a las columnas, que sirven de apoyos puntuales. O sea, las losas pueden estar apoyadas en todo su contorno a través de vigas o cualquier elemento portante como muros. Y también hay losas que se apoyan sin vigas, directamente a las columnas. Esas son las losas sin vigas. ¿Ya? Bien. Veamos cuáles son las cargas que actúan sobre las losas. Para efectuar los cálculos, las cargas que actúan sobre las losas se las considera generalmente como uniformemente repartidas. Están constituidas por las cargas permanentes G, o cargas muertas, que nosotros las llamamos, cargas permanentes, o carga muerta, y las cargas variables o cargas vivas, P. ¿Cuáles son las cargas permanentes o muertas que actúan sobre las losas? Corresponden al peso propio de la losa y de todos los materiales constantemente adheridos a ellas, como ser piso, contrapiso, cielos rasos, etc. Fíjense aquí, por ejemplo, aquí está una losita. Esta losita tiene su espesor, altura, esa es la estructura. Vamos a ver de qué materiales se pueden hacer estas losas. Pero hay materiales que están adheridos continuamente a ella, como ser el contrapiso,
esta capa, digamos, que sirve para la que le llaman carpeta también, que sirve para colocar el piso y se la puede dejar planita y de ahí ya viene, ya se coloca el piso, que puede ser cualquier piso, granito, cerámica, mosaico, cualquier piso. Están adheridos para siempre, casi siempre, ¿no? a la estructura en sí. Igualmente el cielo falso o raso, cielo raso también. Están adheridos constantemente. Todo este paquete se llama carga permanente y normalmente es uniforme. Es uniforme, actúa en toda la carga, en toda la losa. Pueden ser kilogramos por metro cuadrado o toneladas por metro cuadrado. Es una carga uniforme. Entonces, esta carga permanente que pertenece a todo este paquete es una carga uniforme. Mientras que la carga viva, carga variable, no es uniforme. Vamos a ver aquí. ¿Cuáles son las cargas variables o vivas? Son de diversa índole. También se llaman cargas de explotación. Sus valores dependen de la función que preste la losa. Se refiere al peso propio de las personas, muebles, artefactos. Estas cargas, por lo general, son uniformes, no son uniformes, perdón. Por lo general, las cargas vivas que actúan sobre las losas en la práctica no son uniformes. Sin embargo, los reglamentos especifican cargas equivalentes, uniformemente repartidas, que dan lugar a solicitaciones del mismo orden de magnitud que las originadas por las cargas reales, cargas variables reales. Se repito, esta carga variable o viva, aquí puede ser la pata de una silla, aquí puede ser la pata de un ropero, puede ser una persona, puede ser un artefacto. O sea, son cargas que no están uniformemente repartidas. Sin embargo, los reglamentos han buscado, digamos, la equivalencia y han transformado para cada uso, nos dan los reglamentos de carga, un valor de carga como si fuera uniforme. Esa carga de valor uniforme que nos dan los reglamentos, para que podamos aplicar como carga viva, genera esfuerzos parecidos a lo que producen las cargas reales, que no son uniformes. ¿Ya? Entonces, resumiendo, cuando hablamos de losa, tenemos cargas. Normalmente usamos cargas uniformes, tanto para las cargas permanentes o muertas, como para las cargas vivas. Desde el punto de vista real, las cargas permanentes son uniformemente repartidas, pero las cargas vivas no lo son. Sin embargo, los reglamentos nos dan valores equivalentes como uniformes, los cuales usamos para hacer los cálculos. Bien, clasificación de las losas. Por condiciones de sustentación, sería bueno diferenciar. La carga viva, por ejemplo, no va a ser la misma para cualquier cosa. La carga viva para un departamento va a tener un valor diferente a la carga viva de una edificación académica, digamos, de una escuela, una universidad, o va a ser diferente al de una oficina pública o al de una oficina privada o al de un almacén de papel, digamos, o de cualquier otro material. O sea, las cargas vivas nos las dan los reglamentos como uniformes para dependiendo del uso.
dependiendo del uso. Eso faltaba. Clasificación de las losas por condiciones de sustentación. Las losas apoyadas en su contorno son las losas que están sostenidos en sus bordes por elementos lineales, como ser vigas o muros portantes. Pueden trabajar en una o en dos direcciones. Por ejemplo, esta losa está apoyada en todo su contorno por vigas de hormigón. Esta losa, este panel. ¿No? También las losas están apoyadas directamente sobre columnas. Esta es la que les decía que no tienen vigas. Son las losas continuas que se apoyan directamente sobre columnas. Se las llama también losas sin vigas. No tienen las vigas. Trabajan siempre en dos direcciones. Esta losa trabaja siempre en dos direcciones. Esta puede trabajar en una o en dos direcciones, dependiendo de la característica de las vigas de apoyo. Losas apoyadas sobre vigas y losas apoyadas sobre columnas. Son los dos casos que hay que diferenciar. Dos. Eso sería por sus condiciones de sustentación, por condiciones de conformación, es decir, de qué está conformada la losa. Hay dos tipos de losa que se usan en el hormigón armado. Las losas macizas, o llenas también se llaman, son aquellas que en todo su espesor están constituidas solo por hormigón, complementado por armaduras. Pueden ser armadas en una o en dos direcciones. Estas losas macizas solo llevan hormigón en masa, fierro, ¿no? Es hormigón armado. Por ejemplo, aquí esta es una losa maciza, un ejemplo de una losa maciza que está apoyada en dos direcciones porque tiene vigas en todo el contorno. El otro ejemplo son las losas aligeradas o nervuradas, también se llaman. Losas aligeradas o nervuradas, que viene de nervios. Vamos a ir viendo qué esa terminología a qué se refiere. Todas aquellas conformadas por nervios de hormigón regularmente espaciados portan la armadura principal, esos nervios, y están conectados por una placa superior, también de hormigón, cuyo espesor es pequeño. Contiene armadura de repartición esa placa superior. El espacio entre los nervios se rellena normalmente con material más liviano, como ser complementos o casetones de plastoform. En la actualidad antes se hacían de ladrillo hueco, pero el ladrillo hueco tiene un peso y el plastoform hasta no hace mucho era caro, entonces no competía. El precio de los ladrillos huecos era más barato, por más que tenga un peso, digamos, un determinado peso por metro cuadrado, era difícil conseguir el plastoform. Ahora ya no hay eso, por tanto normalmente ya no se usa el ladrillo hueco como material de relleno, directamente el plastoform. Pueden trabajar estas losas aligeradas en una dirección usando complementos de plastoform o en dos direcciones usando casetones como material de relleno de plastoform, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, vemos, esta es la losa maciza, puro hormigón y fierro directamente. Entonces losa maciza o losa llena, están las vigas y aquí están las columnas. Esta es una losa nervurada, armada en dos direcciones. Estos son los elementos de relleno. Y estas zonas son los nervios. Es decir,
losa llena, un pedazo de losa llena, digamos, sería más o menos ver esto. Y ver aquí el fierro, por así decirlo. Fierro y fierro que puede estar en una dirección o en dos direcciones. En un momento puede ser positivo, si es voladizo es negativo, el fierro brilla abajo. Eso vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Entonces ya la losa llena. La losa nervurada que después vamos a ver por qué se usan estas losas nervuradas. Están conformadas por elementos de relleno, que se llaman, que son actualmente de plastoform. Los elementos son de plastoform. Si son prismáticos, conducen a nervios en dos direcciones, que son los nervios. Pues llamamos por losas nervuradas. ¿Ya? Los nervios pueden ser en dos direcciones, pueden ser en una dirección. Vamos viéndolo poco más. Entonces, estos son los dos tipos de losas que conocemos de hormigón armado: las losas llenas y las losas nervuradas. Las losas llenas tienen las desventajas de su excesivo peso propio, por tanto están limitados en su altura. Digamos, hacer una losa llena de un espesor muy grande resulta muy antieconómico. Ahí ya surgen para tener una buena altura tenemos que alivianarla la losa llena. ¿Cómo la alivianamos? Metiéndole estos elementos de relleno que su espesor es prácticamente cero. En el caso del plastoform, esta H puede ser mucho más grande, por tanto puede ocurrir luces más grandes. Lo vamos viendo poco a poco. Bien, empezamos viendo entonces ahora losas macizas apoyadas en su contorno, llamadas también losas llenas. Están constituidas en todo su espesor por hormigón, complementado por la correspondiente armadura. Dispuesta esta armadura, dispuesta está para soportar los esfuerzos de tracción que la solicitan por la acción de los momentos flectores provocados por las cargas. Según cuál sea la disposición principal de dicha armadura, se pueden considerar dos tipos de losas macizas con apoyo en su contorno: las losas macizas con armadura principal en una dirección y las losas macizas con armadura principal en dos direcciones. Veamos uno: losas macizas con armadura principal en una dirección, o más propiamente se le llaman losas macizas en una dirección, armadas en una dirección. ¿Cuándo vamos a armar una losa maciza en una dirección? Podemos distinguir dos casos: cuando los elementos de apoyos lineales de las losas son paralelos. Aquí está con doble raya los elementos de apoyo, que pueden ser vigas o pueden ser muros portantes. Se diseña la losa disponiendo la armadura principal en una sola dirección. Como aquí no hay viga en este contorno, solo hay acá paralelas, no me queda otra manera de armarla de manera perpendicular a los apoyos.
y solo en una dirección, porque yo no puedo ponerle, armarla en esta dirección donde no hay apoyo. Entonces, cuando los elementos de apoyo lineales de las losas son paralelos, se diseña la misma disponiendo la armadura principal en una sola dirección. ¿La cual dirección? La perpendicular a los apoyos, tal como mostramos en el siguiente esquema. Estos son los elementos de apoyo, que normalmente son vigas, pero que también pueden ser muros portantes. Los apoyos paralelos que sostienen la losa obligan a armarla en dirección perpendicular a los mismos. Es como si yo tenga, digamos, estos apoyos. Aquí tenga muro viga, y si yo quiero poner, por decirle, ¿cómo puedo apoyar un palo acá? Palo ahí no puedo apoyarlo porque no hay apoyo acá, no tengo en qué sostenerlo, ¿no? Yo puedo apoyarlo ahí sí, porque tiene apoyo. Por eso que estas vigas, estas losas, se arman en una dirección. El fierro va a estar en esta dirección, el fierro principal, perpendicular a la dirección de los apoyos, que son paralelos. ¿Ya? B, el otro caso, cuando se puede considerar la losa armada en una dirección, cuando se tienen losas rectangulares con elementos de apoyos lineales dispuestos en sus 4 bordes. Y ya tengo vigas en sus 4 bordes, ya no en sus 2 bordes. No solo paralelas, sino en todo el borde. Cuando se tienen losas rectangulares con elementos de apoyos lineales dispuestos en sus 4 bordes, se acepta calcularlas como armadas en una dirección, la dirección de la luz menor, siempre que la relación de luces sea superior al número 2. O sea, esta relación, la luz más grande con la luz más chica, es mayor al número 2, nos implica que podemos hacer una simplificación de cálculo y calcular la losa como simplemente como armada en una sola dirección. ¿Cuál dirección? La dirección de la luz menor. Esta es una simplificación, es permitida debido a que los momentos flectores inducidos en el sentido de la luz mayor son muy pequeños cuando se cumple esta relación. ¿Ya? Al tener apoyo la losa en sus 4 bordes, se genera un momento en ambas direcciones. Pero a partir de este número, los momentos que se originan en la dirección larga digamos que esta losa tiene una luz larga y una luz pequeña. Su relación es mayor al número 2, mayor o igual. ¿Qué ocurre? Vamos a dibujar acá. Tiene apoyo en sus 4 bordes la losa. Estamos suponiendo que aquí tiene apoyo, aquí tiene apoyo, aquí tiene apoyo. Pero esta relación es mayor al número 2. En ese caso, este momento es muy grande, el que se genera en la dirección menor, de la luz menor, es muy grande, y el momento que se genera en la dirección de la luz mayor es muy pequeño, pero existe, no es que no existe. Existe este momento pequeñito, pero existe. A partir de la relación LY sobre LX mayor o igual a 2, este momento generado es pequeño comparado con este momento.
Mientras más grande la relación, sigue disminuyendo más chico, se vuelve cada vez más chico. Entonces, normalmente, uno hace la simplificación de armar la losa alargada en una sola dirección, como si tuviera solo apoyos paralelos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este momento inducido es muy pequeño. Nosotros vamos a colocar siempre una armadura que se llama de repartición perpendicular a la armadura principal. Esa armadura de repartición basta para tomar en cuenta este momento a partir de esta relación. Si yo tengo una relación de luces menor al número 2, la losa ya trabaja en ambas direcciones, se la arma en dos direcciones. Quiere decir que el aporte de ambas direcciones es importante. Pero a partir de esta relación número 2, podemos hacer esta simplificación, que en realidad es una simplificación. El momento en el sentido de la luz mayor existe. No es que no exista, pero es ya muy pequeño a partir de este número. Entonces esa es la simplificación en el caso en que uno puede considerar la losa armada en una dirección. ¿Cuándo entonces? Cuando tenemos apoyos paralelos o cuando tenemos apoyo en todo su contorno, pero son losas alargadas. Es decir, la relación mayor con respecto a la relación de luz con respecto a la luz menor, mayor al número 2. En ese caso, yo puedo decir, esta losa la voy a armar en una sola dirección. Voy a hacer esa simplificación de cálculo. Bien, espesores mínimos. Los espesores mínimos deben cumplir con tres consideraciones siguientes. Por norma, primero por norma. Es decir, yo no puedo hacer una losa que rompa la norma. La norma me da un espesor mínimo que tengo que cumplirla. El espesor mínimo por norma para losas llenas de entrepisos, losas que sirven para cargas de explotación, armadas en una sola dirección, es de 7 centímetros. En el caso que las cargas, en el caso que las losas tengan que sostener carga viva destinada a circulación vehicular, el espesor mínimo por norma es 12 centímetros. Estamos hablando de espesor mínimo. Por más que mi losa sea de 2x2, mi espesor mínimo, si su carga es viva, es de circulación vehicular de vehículo, mi espesor mínimo es 12. En el caso ya de entrepiso es 7 centímetros. Esto yo tengo que hacer cumplir siempre, por norma. Por deformación, ya hemos visto en el anterior, cuando hablamos de losas armadas en una dirección, la norma a seguir propone los siguientes espesores mínimos para losas macizas armadas en una dirección. Si yo cumplo con estos espesores mínimos, me eximo de calcular la flecha. Espesor mínimo de losas en una dirección que exime de comprobar las flechas según la norma a seguir. Está una losa maciza en una dirección, simplemente apoyada, L sobre 20. Un borde continuo, quiere decir que un borde puede ser apoyo simple y el otro puede ser continuo o empotrado, L sobre 24. Ambos bordes continuos o ambos bordes empotrados, L sobre 28. Y en voladizo, L sobre 10. Quiere decir que si yo cumplo esta escuadrilla, cuando ya estamos hablando aquí de construcciones corrientes que habíamos aplicado en el caso de la deformación, ¿no? Estos elementos son de luces más o menos pequeñas, podríamos decir así.
Y la otra comprobación, la otra requerimiento de espesor mínimo es por facilidad constructiva. Esto no quiere decir que sea necesariamente a cumplirlo, pero mientras la cumplimos, vamos a tener una facilidad de construirlo. El espesor mínimo por facilidad constructiva de losas llenas armadas en una dirección es aquel que no requiera de armadura transversal, es decir, de armadura perpendicular, por ninguno de los dos requerimientos siguientes, ya sea por armadura transversal por esfuerzos cortantes o armadura transversal necesaria para evitar el pandeo local de barras comprimidas por flexión en el caso de armadura doble. En otras palabras, vamos a tratar de evitar esta armadura transversal porque es una armadura engorrosa, difícil de colocar, digamos. Normalmente el hormigón solo resiste el esfuerzo cortante sin necesidad de armadura transversal. Pero si ocurriera algún caso especial donde yo necesito armadura transversal, habrían dos caminos. Uno, aumentar el espesor de la losa hasta que cumpla que el hormigón solo lo absorbe el esfuerzo, o mantener la altura y colocar fierro. En ese caso hay que colocar fierro nomás cuando tenemos, digamos, alguna situación que me impide usar un espesor mayor. Pero mientras yo pueda evitar esa armadura, es mejor, por lo que es una armadura que, como les decía, viene en zigzag. Ahorita vamos a ver un detalle. Y cuando la armadura está comprimida, vamos aquí a... ¿Cuál es el caso? Digamos que yo tenga esta losa armada en una dirección, apoya aquí y apoya aquí, y yo puedo calcular su esfuerzo y aquí hay un esfuerzo cortante. Si este esfuerzo cortante fuera fuerte, yo voy a necesitar armadura transversal, como si fueran estribos, pero en este caso, como la losa es continua, se coloca en forma de zigzag. Esa armadura es engorrosa, como les decía. Si yo puedo evitarme de colocar esta armadura aumentando el espesor de la losa hasta que cumpla que el hormigón solo lo absorba el esfuerzo cortante, lo puedo hacer. Y el otro caso es cuando el momento flector es muy grande y yo no quiero aumentar la altura de la losa. ¿Qué tendría que hacer? Si el momento flector es muy grande, meter armadura doble, ¿no? Armadura traccionada, y aquí iría la armadura comprimida. Esta armadura comprimida es ideal también evitarla en losas llenas. ¿Por qué? Porque al ser comprimida tiene una longitud de pandeo, entonces yo necesito colocar fierro transversal y ir agarrándola, evitando el pandeo local de esta barra. Entonces, esta armadura transversal que tiene más o menos esta misma forma, tendría que colocar aquí para que no haya el pandeo local en las barras comprimidas. Entonces, ¿cuándo vamos a evitar esto? Cuando nosotros le demos el espesor necesario para que no requiera de armadura doble. La losa. Este tipo de losa normalmente en entrepisos funciona bien cuando las cargas son iguales, son más o menos relativamente corrientes, pero cuando yo tengo una carga muy fuerte, a veces hay que reforzar necesariamente. Por ejemplo, en el fondo de piscina, una losa de fondo de piscina, normalmente una losa llena, ¿no? Por el tema de la estanquidad, el tema de la permeabilidad.
un tanque. Es como un tanque, digamos, la piscina, ¿no? Bien, entonces tenemos esas dos maneras de considerar el espesor. El espesor, por normas, 7 en una losa de entrepiso y 12 en una losa con circulación vehicular. Por otro lado, yo tengo esta escuadrilla que si la hago cumplir es válida, pero para eso nosotros tenemos que considerar que las luces no son muy fuertes. Estamos hablando de luces relativamente de construcciones corrientes, que habíamos dicho acá, alrededor de los 5,50 metros, y cargas no excepcionales. Si yo no quiero cumplir esta relación de luces, por algún motivo, elijo un espesor menor, tengo que hacer la comprobación de la flecha, calcular la flecha y hacer la comprobación que hemos visto en el tema anterior. Bien, la obtención de los esfuerzos. ¿Cómo obtengo los esfuerzos en una losa llena armada en una dirección? Para calcular los esfuerzos sobre una losa llena, sobre una losa maciza armada en una sola dirección, se toma como referencia una faja de ancho unitario. Fíjense. Una faja de ancho unitario según la dirección del armado. Esto es posible gracias a que las deformaciones perpendiculares a la dirección de los apoyos lineales se mantienen constantes en toda su longitud. Esto es posible gracias a que las deformaciones perpendiculares a los apoyos lineales se mantienen constantes en toda su longitud. Si esta carga es uniforme, entonces asumimos que es uniforme. La deformación, al tener apoyos paralelos a la losa, solo se deforma. Esta deformación es la misma que se puede obtener aquí en el extremo, aquí a dos tercios, en el medio, en cualquier punto. La flecha máxima a toda esta longitud, en toda esta longitud de esta losa es la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo agarrar una faja de ancho unitario en cualquier punto, porque esta faja va a tener el mismo comportamiento en el extremo, al medio, donde sea. Entonces, con esta faja, en base a esta faja, yo calculo, la cargo a esta faja, pongo las condiciones de apoyo y la calculo como si fuera una viga de ancho unitario. En base a la faja de ancho unitario, se puede determinar los esfuerzos por flexión y por cortante para los distintos estados de cargas más desfavorables. Si superponemos cada uno de estos diagramas en uno solo, se obtienen los diagramas de envolvente, en base a los cuales se procede luego la verificación, en base a los cuales se procede luego a la verificación de las secciones, el cálculo y la disposición correcta de las armaduras. A continuación, a manera de esquemática, se muestra en la figura una losa armada en una dirección con apoyos paralelos. Tenemos una losa con apoyos paralelos. Vamos a asumir aquí una faja de ancho unitario. Piensa en mi esquema estructural, es armada en una dirección. Este voladizo está armado en una dirección. Una losa armada en una dirección con apoyos paralelos. Se define los tres estados de carga, E1, E2, para obtener los momentos máximos en los tramos con las cargas vivas alternadas, y E3 para obtener los momentos máximos en los apoyos considerando solo el estado de carga plena.
aplicamos esta simplificación en virtud a la plastificación que se da en los apoyos en vigas y en losas continuas de hormigón armado. Es decir, yo puedo tener con estos tres estados de carga los momentos máximos tanto en los tramos como en los apoyos de una losa continua de varios tramos. Si hemos hecho de 3, podría tener 4, 5, lo que sea. Siempre vamos a necesitar 3 estados de carga. ¿Cuáles son esos estados de carga? El estado 1 consiste en aplicar la carga permanente que siempre va a estar en todos los tramos, y luego ponemos de manera alterna la carga P. Una vez no, una vez sí, una vez no, una vez sí. Incluye el voladizo. Para este estado de carga voy a tener el momento máximo en este tramo. Ya. El negativo de este viene a ser el estado 2, es decir, donde no he puesto carga viva, aquí ya la pongo y queda alternada, una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no. Donde está cargada, se va a generar el momento máximo de tramo. Acá el momento máximo de tramo, acá el momento máximo de tramo y acá el momento máximo de tramo. Y la simplificación es acá, en el estado 3, para obtener los momentos máximos en los apoyos. Podemos considerar los momentos máximos en los apoyos y hacer esta simplificación en el caso de vigas de hormigón armado, vigas y losas, cargando la losa a plena carga, cargando la viga o la losa, la estructura en plena carga, quiere decir con carga G, con la carga P en todos los vanos. Este cargado me da los momentos máximos que yo voy a obtener en los apoyos. Este apoyo isostático, por ejemplo, es el mismo que este, ¿no? Pero en apoyo hiperestático van a ser momentos máximos. O sea que con el verde, fíjense aquí el verde, el estado verde, y si yo dibujo este diagrama independientemente, voy a tener este estado verde máximo en los apoyos, pero en los tramos no son máximos. Sin embargo, con el estado 1 voy a tener el momento máximo aquí en este tramo de 1, y con el estado 2, voy a tener los momentos máximos en estos tramos E2, E2 y E3 en los apoyos, ese isostático hiperestático. Ese cargado, este diagrama se llama diagrama de envolvente, que es la base para poder calcular las armaduras, tanto las armaduras como la disposición de las mismas. La armadura la calculamos con los momentos máximos de tramo y con los momentos máximos de apoyos. Y en base a esta disposición de estos diagramas de momento, yo armo la losa. Ese sería el envolvente de momento flector y este sería el momento de fuerza flotante. Ya. Bien, aquí vamos a quedar por ahora. ¿Por qué? Fíjense que si yo estuviera en otro tipo de viga, otro material, el estado 3, el obtener los momentos máximos en los apoyos, solo se logra cargando adyacentemente al apoyo y de ahí en forma alternada con el valor de P. Ustedes se acuerdan de hiperestáticas, solamente líneas de influencia, ¿no? Digamos que yo tuviera una viga de 3 tramos, la misma viga que hemos considerado. Esto fuera una viga o una losa. ¿Quién va a actuar siempre? Siempre va a estar la carga permanente. Por eso que es permanente.
La que puede estar o no puede estar y puede ubicarse en la situación más desfavorable es la carga viva, la alternabilidad que digamos. Si yo quiero encontrar el momento máximo en este apoyo, la forma correcta sería armar en forma adyacente con P, cargar en forma adyacente al apoyo con P, y de ahí en forma alternada, una vez no, una vez no, una vez sí. Para este apoyo hiperestático. Sería, por cada apoyo hiperestática, sería un estado de carga diferente. Ya digamos que vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a hacerlo de un apoyo más. Entonces, la carga permanente siempre está. ¿Y quién es la que puede estar o no puede estar? La carga viva. ¿Cómo sería para que produzca el momento máximo aquí? Sería cargando en forma adyacente al apoyo con P y de ahí en forma alternada. ¿Dónde viene esto? Si ustedes se acuerdan, yo creo que se acuerdan. Si yo aplico un momento acá, si yo aplico aquí un momento, ya, este va a generar momento en este sentido, este va a generar momento en este sentido, de esa forma. Entonces, si yo cargo acá y cargo acá, se va a producir el momento máximo, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos esto en las estructuras de hormigón armado? Porque hay un fenómeno de la plastificación en vigas continuas. Se da el fenómeno de la plastificación. Si yo tengo una viga que calculo con el método elástico, viga de hormigón, y calculo con el método elástico los momentos flectores, la norma me dice que yo puedo disminuir un porcentaje del momento de apoyo hasta un 15% en nuestra norma, en otras normas hasta 30%, y redistribuir la carga, y redistribuir el diagrama, ¿no? Entonces, al hacer esta redistribución, hace que nos podamos nosotros eximirnos de hacer este cálculo, en el caso de vigas de hormigón armado, 1 por cada apoyo hiperestático en un estado de carga. Lo eximimos gracias a esta plastificación que nos puede generar, que nos permite aceptar el estado, la mayoría de los reglamentos del hormigón armado. Permiten disminuir los momentos flectores de apoyo, en nuestro caso 15%. Esa disminución hace que nosotros podamos hacer esta simplificación aquí, que con solo un estado, con estado de carga pleno, yo puedo obtener los momentos máximos de apoyo y no hacer lo que tendría que hacer en forma correcta. Tendría que ser apoyar en forma del apoyo que estoy analizando, cargar en forma adyacente y de ahí en forma alterna. Y tendría que haber hecho otro apoyo más, otro estado de carga más para este apoyo, ¿no? Y si tuviera más apoyo hiperestático, si tuviera 5, tendría que ser 5. Sin embargo, esos 5 ya solamente se reemplazan por 1 en hormigón armado. Por eso esta simplificación es correcta. Solo 3 estados de carga, por más que yo tenga el número de tramos que sea.
Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. Vamos a pasar la lista. La vamos a retrasar. Ciclo 10, grupo A, ¿no? Ciclo 10. Bien, estamos aquí entonces por ahora. Le voy a mandar el práctico mañana posiblemente. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Bye.